Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con cada uno de ustedes. En esta ocasión queremos hacer un comentario y al mismo tiempo como un tema con relación a lo que es la imposibilidad o lo posible de Dios. Resulta ser, mis apreciados amigos, que la palabra de Dios presenta que Dios es el Dios de lo imposible. Pero resulta ser, y por eso este mensaje lo hemos titulado, la imposibilidad del Dios de lo imposible. No se olvide, la imposibilidad del Dios de lo imposible. Donde Dios dijo que es posible, nadie puede hacer lo imposible porque Dios declaró que es posible. Pero de igual manera, donde Dios dice que es imposible, nadie puede hacer posible lo que Dios declaró que es imposible. Por eso vamos a hablar de esas dos imposibilidades, la imposibilidad del hombre y la imposibilidad de Dios. En el libro de Mateo, vamos a leer algunos textos bíblicos que son muy conocidos, muy populares por cada uno de nosotros, y luego vamos a hacer comentarios sobre un texto que no es muy popular, no es conocido por la persona, y mayormente por esos medios, la verdad del cuarto ángel es que lo hemos estado enfatizando y presentando esa verdad, porque nadie toca estos mensajes. En el libro de San Mateo, capítulo 19, verso 26, expresa lo siguiente. Dice allí, hablando en el contexto del joven rico, pero Jesús lo miró y le dijo, eso es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Aquí en el contexto, cuando Jesús le había dicho al joven rico, o le estaba contando a los discípulos, que es más fácil un camello pasar por el ojo de un agujero o una aguja que un rico entrar en el reino del cielo, los discípulos se quedaron sorprendidos y entendieron que eso era algo imposible. Así que como para ellos era imposible que un camello pasara por el ojo de una aguja o un agujero, Jesús le dio a entender, aunque ustedes para eso es imposible, eso le es imposible, para Dios es posible. O sea, Dios está presentándole aquí que la imposibilidad del hombre es posible para Dios. Por eso usted va a notar que aquí se presenta en ese contexto algo posible para lo que es imposible para los hombres. También tenemos el libro de San Lucas, capítulo 1, verso 37. En el libro de San Lucas, capítulo 1, verso 37, nosotros podemos encontrar que la palabra de Dios expresa lo siguiente. Porque nada es difícil para Dios, dice mi versión pechita, pero la versión Reina Valera dice aquí, porque nada es imposible para Dios. Ahora bien, ¿qué contexto está hablando este texto? Bueno, aquí se está hablando en el contexto. Vamos a leer en el verso 35, donde Dios viene y dice que de una mujer estéril va a dar la luz. Y como una mujer estéril, bueno, en el caso de una mujer estéril, era en el caso de la mujer de Abraham, que ya avanzada de edad, que no daba hijos, entonces aparte que era estéril y era avanzada de edad, para Abraham era imposible que ya queriera hijos, pero para Dios era posible. En este caso, en el caso de una muchacha que es virgen, que no tiene esposo, dar a luz sin tener relación íntima o estar embarazada, eso era imposible. Pero en este caso dice que era imposible para Dios, porque lo que era imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso nosotros vemos que en este contexto también se presenta un caso en el caso de Elizabeth, dice allí lo siguiente. Y le contestó el ángel diciendo, el Espíritu Santo vendrá y el poder del Altísimo se posará sobre ti. Por eso, santo será el que nacerá de ti y será llamado el Hijo de Dios. Aquí se está hablando de quién? En el caso de lo que es la Virgen María en ese entonces. Dice el 36, y aquí también tu parienta Elizabeth
ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, que era llamada estéril. Entonces, estas mujeres se quedan sorprendidas. Así que esta mujer que ya era avanzada en edad, dice, ¿cómo va a ser que yo voy a tener hijos? Y para María, una mujer joven, pero que no tenía esposo y de estar encinta, ¿cómo es posible esto? Ahí es que entonces, en ese contexto, entra lo que él dice el verso 37 del capítulo 1 de Lucas, porque nada es difícil para Dios o imposible para Dios. Así que es bueno que se entienda que Dios es el Dios de lo imposible para cosas que son imposibles para los hombres, pero no es el Dios de lo imposible para cosas que son imposibles para Él. Ahora, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Sí. ¿Qué cosa es imposible para Dios? Ahí es que vamos a entrar. Pero antes de explicar qué cosa es imposible para Dios, vamos a leer qué dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 6, 4 al 6, un texto que lo hemos utilizado muchas veces por esos medios y que no se estudia ni se ha querido ser aceptado. Dice allí, pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial y recibieron el Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, regresen al pecado y sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto nuevamente crucificarían y expondrían a la ignominia al Hijo de Dios. Aquí, donde Dios dice que es imposible, nadie puede hacer lo posible, porque ya Dios dijo que es imposible. Y donde Dios dijo que es imposible, nadie puede hacer lo posible. De la misma manera, donde Dios dijo que es posible, nadie puede hacerlo. Donde Dios dijo que es posible, que era imposible para los hombres, nadie puede hacer lo imposible. Así que nadie puede hacer imposible lo que Dios dijo que es posible. Pero nadie puede hacer posible lo que Dios dijo que es imposible. En Hebreos 6, 4 al 6, Dios dice que es imposible que los que recibieron el bautismo del agua del Espíritu y gozaron del don celestial sean renovados para arrepentimiento. Ahora bien, ¿por qué es imposible para Dios hacer posible de que el hombre sea renovado? Muy bueno. Porque resulta ser que Dios tiene una ley y la ley de Dios no perdona. El que transgrede la ley de Dios no le queda otra cosa que la muerte. Por eso dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Cuando nuestros primeros padres pecaron, que por consecuencia también sus descendientes estaban condenados, para Dios era imposible conceder la salvación al hombre porque la ley de Dios no perdona. Porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, según el libro de Hebreos 9:22. Ahora, ¿cómo pudo el hombre, nuestros primeros padres y sus descendientes, nosotros, ser justificados y obtener la salvación nuevamente? Porque vino Jesús, pagó la demanda de la ley y al él poner su sangre en demanda de la ley, pudo ser posible que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora vemos una sangre que está disponible para el pecador que no ha sido justificado. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 9:28 y 1 de Pedro 3:18 que Cristo murió por los pecados del hombre una vez. Porque Cristo murió por los pecados de los pecadores, no por los pecados de los justos, que son aquellos que ya han sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. La palabra de Jehová dice, no hay justo ni a uno. Esa es la condición del hombre antes de su conversión. Pero en el segundo Adán todos somos santos y todos somos justos. Por eso dice el Salmo 34:15 que los ojos de Jehová están sobre los justos. La palabra de Dios no se contradice. Ahí está hablando del que ya ha sido justificado. Por eso, cuando una persona es justificada por la sangre de Cristo Jesús, no puede regresar al pecado, porque si lo hace, dice la palabra de Dios, que ya no hay más sacrificio por su pecado, según Hebreos 10:26. Y en Hebreos 6, 4 al 6 dice que es imposible ser renovado. Y donde Dios dijo que es imposible, es imposible. Lamentablemente hay ministros que hacen la obra del diablo, ya sea consciente o inconscientemente, donde toman los textos bíblicos o la promesa de Dios que son para el pecador, que no ha sido justificado, y se lo quieren aplicar al que ya ha sido justificado y regresó al pecado. Cuando Dios dijo que es imposible. Y si Dios dijo que es imposible, aunque los ministros tomen los textos bíblicos que son del pecador
que no ha sido justificado y quieren aplicarse al que ha sido justificado y regresó al pecado. Por eso la palabra de Dios habla de un bautismo. Esa persona muere, la que regresa al pecado, y los muertos no se arrepienten. Es decir, así lo que ocurre en una persona cuando muere literalmente, eso se da en la persona que muere espiritualmente para Dios. Así que, mis apreciados amigos, es bueno que entendamos que la palabra tienen su valor en su contexto. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es una verdad y una mentira al mismo tiempo. ¿Cómo así? Es una verdad en el contexto de todo lo que está en relación con lo bueno, todo lo que está bajo la sangre de Cristo, pero no es cierto en el contexto. Usted no puede robar en nombre de Cristo. Usted no puede matar en nombre de Cristo. Usted no puede fornicar en nombre de Cristo. Usted no puede difamar o hablar falsedades de su hermano en nombre de Cristo. Está mirando que entonces no lo ponemos todo en Cristo. Que ese todo tiene un límite y un contexto. También dice la Biblia que Cristo fue tentado en todo. Ese todo tiene un límite, tiene un contexto. Así que por lo tanto, cuando la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, Cristo nunca fue tentado a querer acostarse con un homosexual. ¿Acaso Cristo sintió el deseo y la pasión de acostarse con un homosexual? Claro que no. ¿Cristo sintió el deseo de querer ser homosexual? Claro que no. ¿Cristo sintió el deseo de robar? Claro que no. Entonces, cuando dice que Cristo fue tentado en todo, está hablando en su nivel. Como nosotros somos tentados en todo, en nuestro nivel. Nosotros somos tentados a pecar en hacer el mal, y Cristo fue tentado a pecar en hacer el bien. ¿Cómo así en hacer el bien? Por ejemplo, Cristo era hombre y era Dios. En él estaba toda la divinidad. Cristo estaba acostumbrado a usar su vieja naturaleza, que era la divina. Cristo, mientras estaba en el desierto, que tenía 40 días sin comer, sintió el deseo o la tentación de comer o convertir una piedra en pan, pero él no podía usar su naturaleza divina para él convertir la piedra en pan y beneficiarse a sí mismo. Tenía que esperar la orden divina de que él comiera para entonces poderlo hacer. Ahí sí podía convertir la piedra en pan y comer si el Dios del cielo le daba la autoridad. Por eso nosotros notamos que todas las tentaciones que Cristo experimentó iban orientados a que Cristo usara su naturaleza divina para su propio beneficio, no de la manera en que el hombre fue tentado. Ahora, esas tentaciones de Cristo eran tan fuertes y más fuertes que las que experimenta el hombre. Por eso es bueno que se entienda que la palabra hay que tomarla en su contexto. Así que concluimos diciéndole que lo que Dios hace posible, el hombre no puede hacerlo imposible. Y lo que Dios hace imposible, el hombre no puede hacerlo posible. Porque Dios pone la cosa en su lugar. Por eso este mensaje lo hemos titulado La imposibilidad del Dios de lo imposible. Por eso queremos dejarle en la mente a usted que en la cruz se revelaron tres cosas, de las cuales el hombre nada más ve una sola. La única que el hombre ve en la cruz es cuán grande es el amor de Dios. Pero no ven que en la cruz se reflejaron tres cosas. De ellas podemos ver lo primero, cuán grande es el amor de Dios. Tan grande que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que tú y yo podamos ser salvos. Ahí está la grandeza del amor de Dios. La segunda revelación que podemos ver de Dios en la cruz es cuán horrible es el pecado y cuán grande, de la cual Dios no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, no perdonó ni a su propio Hijo, cuando su Hijo decidió hacerse pecado por el hombre. Es decir, el amor no es un sentimiento, el amor es un principio. Por eso el sentimiento de Dios hacia su Hijo no escatimó ni le dio el perdón a su Hijo, porque Dios tiene una ley la cual no es violada ni por Él mismo. Es imposible Dios violar su propia ley. Por eso Él vino y mató a su propio Hijo. Dice que la ira de Dios fue la que produjo la muerte del hombre. Y la otra cosa
que podemos ver en la cruz, la tercera parte, es cuán estricto es Dios con su ley. Dios es tan estricto con su ley que no podía y era imposible Dios otorgarle la salvación al hombre si no se pagaba la demanda de la ley. Por eso es imposible Dios otorgarle la salvación al hombre sin que se pague la demanda de la ley. Así que si hay una razón por la cual el hombre puede ser salvo, justificado una vez, es porque Cristo pagó la demanda de la ley. Y si a ti se te aplica la sangre de Cristo y regresa al pecado, ya lamentablemente dice que es imposible ser renovado porque ya no hay más sangre disponible. Porque la sangre de Cristo fue derramada, fue para el pecador que no ha experimentado la salvación. Por eso dice 1 Pedro 3:18, como había mencionado anteriormente, y Hebreos 9:28, que Cristo murió por los pecados del hombre una vez. Es decir, Cristo murió por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos, que es aquel que ya ha sido justificado y regresa al pecado. Así, mi hermano, si usted ha sido una persona que había aceptado el Evangelio, estuvo en el Evangelio y regresó al pecado y no conocía esta verdad, Dios estaría dispuesto a hacer un nuevo pacto contigo. Decirte que te aferra a la promesa de Juan 8:32, donde dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Él tomará tu pecado, aún consciente y deliberado, y lo va a introducir en el santuario como un pecado de ignorancia, entiende bien, como un pecado de ignorancia, no entra como un pecado consciente y deliberado, porque en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado. En el santuario Cristo está intercediendo para los que pecan por ignorancia, por un error o equivocación. Solamente ministros del diablo, pastores y ancianos son los que enseñan eso, pero la Biblia no enseña eso. Hebreos 9:7 dice que en el santuario se hacía expiación, era por los pecados de ignorancia. ¿Por qué? Porque los pecados que eran admitidos en el santuario durante el año eran los pecados que se cometían por ignorancia, por error o equivocación. Y en el caso de los sacerdotes, si el sacerdote pecaba por culpa del pueblo, entonces el sacerdote podía llevar una ofrenda, pero el que hacía pecar al sacerdote pagaba con su vida, como en el caso de Aarón. Dice el libro de Levítico 4:3, que si el sacerdote pecaba por culpa del pueblo, podía llevar una ofrenda de animal y ser justificado. Cuando Aarón vino y se vio forzado por la multitud, que vino a que le hiciera un becerro, y allí ellos se opusieron, y entre ellos estaba Huz, el cual experimentó la muerte y fue muerto por causa de la turba. Aarón temió, y como era un hombre débil de carácter, decidió ceder a la demanda de ellos y le hizo su becerro, pero no lo adoró, le hizo el becerro. Aarón pecó, pero la demanda de ese pecado hubo que pagarla. Por eso 3,000 murieron en ese pecado que se cometió del becerro. Y luego entonces se le concedió un perdón a Aarón, pero era porque ya la demanda de la ley estaba paga en eso, como 3,000 que murieron, la cual ese relato se encuentra en el capítulo de Éxodo, capítulo 32 y 33, lo puede leer allí. Jehová dijo: el que peque contra mí yo lo borré de mi libro. Ahí aproximadamente como 3,000 fueron borrados del libro de la vida, que experimentaron la muerte en ese momento. Así que por lo tanto, no se juegue con el pecado. Es bueno que usted entienda que Dios es el Dios de lo imposible, para las cosas que son imposibles para los hombres, pero Dios no es el Dios de lo imposible para las cosas que son imposibles para Él. No hagamos posible de lo imposible, ni imposible de lo que Dios ha dicho que es posible. Bendiciones y será hasta una próxima. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel, por esos medios, la verdad del Cuarto Ángel. Esperando que el resultado de este mensaje sea que nos pongamos cuenta con Dios y que recordemos lo que dice el libro de Judas 24 y 25, que Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Pero eso es todo bajo un acuerdo de un pacto de sangre, la cual no puede ser rota, porque de ser así es imposible ser renovado, según dice la palabra de Dios, y la cual nadie puede hacer posible lo que Él declaró que es imposible. Bendiciones y será hasta la próxima.